La estrella de Belén en el arte. El románico y la filosofía natural. Vimos en episodios anteriores que existió una estrella capaz de señalar la primera Navidad. Con tanta precisión que aún podemos localizarla en el cielo. Pero, ¿existe alguna obra de arte que conserve memoria de la conjunción que anunció el nacimiento de Jesús? Este documental sigue el rastro artístico de la estrella de Belén, desde los cielos de Judea hasta el arte románico español. En Santo Domingo de Soria, una estrella invisible vigila desde las arquivoltas. Alumbra la llegada de los magos de Oriente. Es la estrella de la paz. La estrella de Belén. El tradicional crismón navarro-aragonés de las portadas dejó paso en Soria a un Cristo en majestad único en el mundo. Es Cristo quien sostiene a Jesús niño en su regazo. Una referencia extraordinaria a la segunda venida de Cristo. Jesús sosteniéndose a sí mismo. Una parusía medieval. Existen otros. Pocos. Muy pocos. Pero ninguno de ellos preside el tímpano principal de una iglesia. Y por eso el Cristo en majestad de Soria es considerado único en el mundo. Otra rareza del románico. Algunos crismones están situados en portadas orientadas al norte en lugar de al sur. ¿Dependió la orientación de estos crismones del conocimiento astronómico del maestro cantero? Los símbolos que acompañan estas portadas no son meros adornos. Encierran un mapa celeste. Rho, Sigma, Alfa y Omega. Un símbolo paleocristiano. Rho, P latina, partes austri, el sur. Sigma, septentrio, el norte. Alfa, el este por donde nace el sol. Omega, el oeste donde muere. Una cruz patada. Un símbolo solar. Un reloj cuya cruz axial indica los solsticios de verano y de invierno. Equinoccios en la transversal. Y el camino del sol a lo largo del año por el círculo circunscrito a los brazos de la cruz axial. No es solo geometría. Es catequesis. El latido del sol en piedra. Mateo dejó una pista. La estrella se detuvo sobre el niño. Desaparecía sobre Belén justo al amanecer, tras alcanzar su cenit. Frente a los magos, que viajaban desde Jerusalén a Belén. De norte a sur. Antares se detuvo sobre el niño durante el mes de enero. Se ponía a las 6 de la mañana. Al finalizar la última vigilia de la noche. Cuando la tradición sitúa a los magos de Oriente adorando al niño. Al despuntar el día, la estrella de Belén alcanzaba los 180 grados de azimut y se paraba sobre Jesús, indicando el sur geográfico exacto. A las 6 de la mañana. Cuando los pastores rezaban el Shema Israel. En Taúl, corazón del Pirineo catalán, 4 cuerpos celestes rodean a la Virgen y al Niño.
2 estrellas. Una de corazón rojo. Y otra de corazón blanco. Marte, la estrella roja. Y Venus, la estrella blanca. La Luna, como matriz, es nimbo de María. De ahí su capuz rutilante. La también roja Antares es nimbo de Jesús. La estrella de Jacob anunciada por el profeta Balaam. La estrella de Israel. La estrella de Belén. Padre. Madre. Matriz. Hijo. Filosofía natural. Quizás la conjunción más espectacular del cielo nocturno, pues incluyó 2 estrellas rojas. Ares, Marte, dios de la guerra, y Antares, lo contrario a Ares. La paz. Kalbal Akrab en árabe. El corazón de Escorpio. El niño de Taúl sostiene la profecía que según los apócrifos escribió Moisés. La ha entregado el rey Melchor. Por eso el pequeño señala al mago. Lo identifica. El arte como testimonio celeste. La batalla del puente Milvio, entre los ejércitos de Constantino y Magencio, tuvo lugar el 28 de octubre del año 312. La noche anterior, la de 27 de octubre, el emperador tuvo un sueño. Con esta cruz, vencerás. Y Constantino firmó el Edicto de Milán. Legalizó el cristianismo. Adoptó como emblema el cristograma XP de Cristos. Cristo en español. Y más tarde surgió el crismón como símbolo. Y Constantino decretó que el dies solis, el día del sol, fuese de descanso. Teodosio, el emperador español que hizo del cristianismo religión oficial del imperio, convirtió el dies solis en dies dominicus, de donde proviene la palabra domingo. El día del Señor. ¿Qué constelación transitaba por el sol invicto, el día de la batalla del puente Milvio? Escorpio. La constelación de la estrella de Belén. 3 de sus astros, Akrab, Chuba y Pi Scorpii, evocan una corona de 3 puntas. Un saber antiguo. Si reflejamos la imagen de la meseta de Giza, las 3 puntas de la corona coinciden con los vértices de las 3 pirámides. Como si los constructores hubieran usado telescopios antiguos que proyectasen imágenes invertidas. Sorprendente. Pero los telescopios no aparecieron hasta el siglo XVII. Esto nos lleva a contemplar una sugerente hipótesis. Los egipcios estudiaron el cielo nocturno reflejado en el agua. Y observaron en ella los astros del cielo, para calcular proporciones estelares. ¿Construyeron las pirámides a imagen y semejanza de la corona de Escorpio? Escorpio, el dios egipcio Set. Pero su sublimación es el águila celestial.
El dios egipcio Horus, su opuesto y enemigo. El halcón. El 27 de octubre, Escorpio dio inicio en el puente Milvio a la ceremonia de coronación del Sol invicto y de Constantino. ¿Fue Escorpio la cruz que vio el emperador? Escorpio. Una cruz horcada. Una pata de oca. O de águila. El historiador no puede obviar el pensamiento medieval. En el medievo, Cristo fue centro de todo. ¿Cómo separar la fe de la historia? En el corazón del románico soriano aragonés, las piedras murmuran. Son brújulas cósmicas. Calendarios solares. Sellos dinásticos. En las portadas septentrionales, los crismones revelan un secreto que conecta cielo y tierra. Liturgia y astronomía. Y la memoria de los reyes con la sombra de los templarios. Los crismones en accesos septentrionales son un gesto poco común. El fiel entra por el norte con dirección sur. Y el alfa y la omega se disponen como coordenadas solares. Oriente y occidente inscritos en piedra. Estos crismones no son adornos. Son ruedas del tiempo. Solsticios y equinoccios cincelados en piedra. Los 8 brazos componen una rosa de los vientos. Alfa y omega, suspendidos de los rayos que marcan el lugar por donde sale y se pone el sol, en pleno equinoccio de primavera. También en pleno equinoccio de otoño. Un camino de ida y vuelta que el sol completa cada año. A veces, el alfa y la omega penden de los 2 brazos superiores. De este modo, señalan la salida y puesta del sol en pleno solsticio de invierno. Solsticio de invierno. ¿Una referencia simbólica a la estrella de Belén? La primera Navidad tuvo lugar en pleno solsticio de invierno. Al tiempo que brillaba una conjunción estelar muy concreta. Lo vimos en episodios anteriores. En el crismón, cada letra es inicial de un punto cardinal. En la portada norte de San Pedro el Viejo de Huesca, el crismón no es un adorno. Es una rueda solar. Un calendario cósmico. Y bajo sus brazos de piedra, late un secreto aún mayor. Aquí, según la tradición, se custodió el Santo Grial. O los entresijos de su secreto. El presunto cáliz de la última cena, que San Lorenzo envió a su tierra natal. Este crismón es umbral del Panteón Real. Y allí reposan los restos de Alfonso I el Batallador. El rey que incluyó a los templarios en su testamento, dejando la puerta abierta a la leyenda. Y los de su hermano Ramiro, rey y monje. En la capilla de San Bartolomé. El más templario de todos los santos. El crismón del Batallador está situado en la fachada septentrional del templo, y por eso, aquí, el alfa y la omega cobran sentido. Obedecen a la lógica del recorrido. Entrar desde el norte significa caminar dirección sur. Como hicieron José y María en su viaje desde Galilea hasta Belén. También los magos. Oriente, el alfa, a la izquierda del fiel. Y poniente, la omega, a su derecha.
Algo más que un símbolo teológico. Un sello dinástico. Un mapa cósmico que protege la memoria del rey. Rey, por la gracia de Dios. Y el alfa y la omega penden de los brazos del solsticio de invierno. La cruz horcada, en forma de rueda, evoca la constelación de Escorpio. Al este. Al sur. Al oeste. Y bajo la línea del horizonte. El inframundo. Sobre él, una inscripción misteriosa. S. C. S. Abreviatura de Sanctus. Y Vincentius. El templo invoca la protección de San Vicente de Huesca. Cuentan que en el templo de San Pedro el Viejo se custodió el Santo Grial. ¿Conservó San Vicente la reliquia enviada a España por el también oscense San Lorenzo? San Lorenzo y el Papa Sixto II fueron martirizados por decreto del emperador Valeriano. Pero San Lorenzo consiguió enviar la santa reliquia a España. A Huesca, su ciudad natal. Para ponerla a salvo en los recónditos Pirineos aragoneses. A ella o a los entresijos de sus misterios. Aneto. Monte perdido. La agreste Huesca, puerta de los Pirineos, se convirtió en centinela de un enigma. San Vicente fue martirizado poco después, en tiempos de Diocleciano. Pero regresemos con la Orden del Temple. En su testamento, el batallador, el rey templario, legó parte de sus bienes a la orden. Dicen que los templarios observaron las estrellas. Dicen. Y que sus encomiendas y conventos siguieron patrones estelares. En la recóndita Soria, existió uno de los 12 conventos principales que tuvieron en España. Un convento perdido. Nadie ha conseguido descubrir su emplazamiento. El convento de Soria. Desvanecido en los límites del tiempo. Otro misterio sin resolver. El arte románico también alumbró el Tetramorfos. 4 seres vivientes guardianes de los misterios estelares. La disposición artística no es arbitraria, sino reflejo de un orden mayor. El Tetramorfos presenta a Cristo entre seres vivientes, asociados con una constelación y su estrella alfa. Los 4 signos fijos del zodiaco. El águila es la sublimación de Escorpio. No todos los tetramorfos aparecen en el orden correcto, según establece el círculo zodiacal. El tetramorfos puede evocar a los 4 seres de la visión de Ezequiel. Rostros en carro de fuego. Símbolos de movimiento y gloria de Dios. O a los 4 seres vivientes del Apocalipsis. Criaturas singulares que rodean el trono eterno. Pilares de la creación. Algo más que animales. Fuerzas cósmicas. Constelaciones zodiacales dispuestas en cruz astral. Cruz axial. Cruz patada circular. Los templarios cosieron en sus hábitos cruces con distintos patrones. ¿Arquetipos de estaciones y elementos naturales? Tauro, tierra fértil, siembra de primavera. Leo, fuego ardiente de verano que anuncia la cosecha. Escorpio, agua transformadora de otoño. Acuario, aire purificador de invierno.
Así, el Tetramorphos no es solo un motivo artístico. Es un mapa del universo. Una brújula que une tiempo y eternidad. Con la majestad de Cristo en el centro del cosmos. Es filosofía natural. En piedra. Códices. O pórticos medievales. Su orden varía, pero el mensaje permanece. La creación entera, música de las esferas, gira en torno al trono. Y los 4 seres vivientes, como coro eterno, sostienen la armonía del universo. Música celestial. Música de las esferas. Porque las arquivoltas son esferas. Y por ellas transitan los 7 espíritus de Dios. Los planetas, el Sol y la Luna. Mentis Apollina evis, asmouet undique musas. Las musas lo impregnan todo con la esencia de Apolo. Luna, Hippodorius, la. Júpiter, Lidius, fa. Venus, Hippolydius, do. Mercurio, Hipófrigios, si. Marte, Frigios, mi. Sol, Dorius, re. Y Saturno, Mixolydius, sol. Cada espíritu vibra en un modo antiguo, y cada modo se traduce en una nota. El universo entero es una escala, una melodía invisible que Apolo dirige con su lira. Los tetramorfos en los que toro y león figuran de forma alterna están basados en la visión de Ezequiel. Pero también los hay inspirados en el libro del Apocalipsis. Existen 24 permutaciones posibles. Porque son permutaciones circulares, con restricciones de adyacencia. 8 de ellas podrían considerarse ajustadas al relato de Ezequiel. Y otras 8 al orden circular establecido por el relato del Apocalipsis. Entre cada par de seres vivientes, dormitan solsticios y equinoccios. Solsticio de invierno entre águila y hombre. Equinoccio de primavera entre hombre y toro. Solsticio de verano entre toro y león. Y equinoccio de otoño entre león y águila. Esto inhabilita el orden contrarreloj de los seres vivientes del Apocalipsis. Mateo, invierno, no puede preceder a Juan, otoño. Las 4 constelaciones del Tetramorphos solo pueden disponerse en 4 permutaciones correctas, de las 24 posibles. Solo un sexto, del total de combinaciones tetramórficas, refleja la verdadera armonía de la creación. La Catedral de Burgos presenta el orden correcto de los seres vivientes, según el texto del Apocalipsis. León. Águila. Hombre. Y toro. Pero se trata de un tetramorfos gótico. ¿Una casualidad? No. El tetramorfos de la Capilla Sistina del Románico presenta el mismo orden. Preside el panteón de los reyes de la Colegiata de San Isidoro de León y sus pinturas murales son románicas. Del siglo XII. La cruz celeste se completa. Cristo en el centro. Coronado por las estrellas superiores de Escorpio. Y en su pecho, la roja Antares, estrella alfa de la constelación.
En la iconografía medieval, Escorpio fue reemplazado por el águila en el Tetramorfos. ¿Por qué? Quizás porque el escorpión fue asociado con el dios egipcio Set. Tifón. Oscuridad. Descenso. El fracaso de la divinidad. El águila representaba lo alto. Luz. Ascenso. Dios victorioso. El halcón es el águila de Egipto. Y el símbolo de Roma. Del dios romano Júpiter. Y del griego Zeus. También del dios egipcio Horus. La luz. Y Antares fue su corazón compartido. El punto más brillante en el centro del misterio. Marte, Venus, la Luna y Antares se conjuntaron el 22 de diciembre del año 1 a.C. El románico conservó su memoria. Y el cielo lo recuerda. Como rúbrica del Todopoderoso en memoria de su Hijo. Hijo del hombre en la tierra. Cristo celestial en las alturas. Porque ya existían cristianos antes de Cristo. La Septuaginta lo certifica 3 siglos antes de Belén. En Alejandría, las escrituras hebreas fueron traducidas al griego. Así nació la Septuaginta, que sembró en griego, lengua común del imperio, la promesa del Mesías profetizado por Moisés. Un nuevo Moisés. Cristo es la palabra griega para Mesías. Cristo, el ungido. Y por eso la Septuaginta creó cristianos antes de Cristo. Porque el judío o griego que esperaba al Cristo ya era, en cierto modo, cristiano. Como Aristóteles, Avicena y Leonardo, científicos antes de la ciencia. San Francisco y von Humboldt, ecologistas antes de la ecología. O Hipatia, Juana de Arco o Sor Inés de la Cruz, feministas antes del feminismo. El lenguaje, además de nombrar lo que existe, anticipa lo que vendrá. O lo que existió antes de tener nombre. La astronomía y filosofía griegas convirtieron la visión de Ezequiel y los seres vivientes del Apocalipsis en tetramorfos. Palabra y símbolo se entrelazan, la Septuaginta como puente textual y el tetramorfos como marco visual. Y en la iconografía cristiana aparecieron el Pantocrátor, de medio busto, y Cristo en majestad, de cuerpo entero. Cristo en majestad rodeado por el tetramorfos. En el centro del cosmos. Orden en mitad del caos. La traducción griega abrió el camino intelectual y espiritual. Y el Cristo fue ritualizado en piedra y color medieval. El Mesías esperado como Cristo entronizado. Cumplimiento solemne de la profecía. La Paternitas de Soria.